11:51 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, compartiendo la mañana del 11. Ya nos comunicamos vía Zoom con Rodrigo Milindre, politólogo uruguayo, radicado en Brasil. Como decíamos, habíamos hablado con Rodrigo el día después de la confirmación de que Luis Ignacio Lula da Silva había ganado la segunda vuelta electoral en Brasil. Rodrigo, buen día, bienvenido una vez más a la mañana del 11. Buen día, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es el clima que se vive en Brasil? Ya habíamos hablado con resultado visto, con la asunción, el triunfo, mejor dicho, de Lula en la segunda vuelta electoral. Asumió la presidencia el primer día de este año 2023. Rápidamente firmó varios decretos que desactivan algunas políticas impulsadas por el presidente Jair Bolsonaro. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué aire se respira en Brasil con este nuevo gobierno? Bueno, para arrancar el gobierno tuvimos la primera reunión ministerial donde se buscó alinearse el discurso y dar un panorama de cómo está el país. Todos los ministros ya están en sus debidos cargos y algunos diagnósticos que fueron que se hicieron. El primer punto, obras que precisam ser concluidas. Segundo punto, la apertura comercial. Un punto que llama mucho la atención es que Brasil va a volver una política exterior como fue en los primeros mandatos del presidente Lula, buscando una aproximación, con destaque ahora el primer viaje a Argentina. En materia económica, algunas señales, algunos avisos que respondieron muy bien al mercado. Por ejemplo, el presidente de la Petrobras dijo que no va a haber una intervención estatal en los precios o un papel del gobierno buscando manipular el precio del combustible. Algunas señales claras que se hicieron también, por ejemplo, el mantenimiento de la reducción de impuestos sobre el diésel acá en Brasil, principalmente que impacta en el aspecto logístico. Una de las demandas de los camioneros acá en Brasil es el alto precio del combustible para poder trabajar. Entonces, va a mantenerse hasta fin de 2023 la reducción de impuestos federales sobre el diésel y sobre los impuestos en combustibles para automóviles se mantiene por 60 días. Entonces el mercado respondió muy bien con una caída del dólar, una alta de los índices de la Bovespa. Entonces en la primera semana el gobierno muestra los señales principalmente económicos que el mercado quiere oír. Y en materia social, una recuperación de programas de habitación y también un énfasis en las campañas de vacunación, que hay un número muy grande de personas con vacunas atrasadas del COVID, y en la campaña para niños también con algunas vacunas atrasadas, y también en el aspecto social, buscar las personas que en este momento pasan hambre en el país y están pasando por dificultades. Hablando del COVID, Brasil orilla los 700.000 fallecidos por el SARS-CoV-2, ¿verdad? Producto en gran parte de la irresponsabilidad con la que el presidente Jair Bolsonaro manejó este tema, que desde un principio lo definió como una gripeciña y que, bueno, tiene a esta cantidad escalofriante de fallecidos por esta causa en Brasil. Ahora, Rodrigo, yo te quería preguntar, porque Lula fue presidente entre el 2003 y el 2010, en otro contexto, no solamente de Brasil, sino regional y mundial. Está clarísimo que la realidad hace tan solo una década era muy diferente. Hoy, Lula se va a encontrar con una oposición fuerte y hostil, que lo va a tener bajo la lupa, sobre todo por lo que fue la campaña, que Bolsonaro hizo mucho énfasis en los actos de corrupción. Recordemos que Lula estuvo preso, ¿no?, por el tema del Lavallato, la operación Lavallato. Ahora, va a tener una oposición muy fuerte en el Parlamento, porque recordemos que Lula es presidente con 60 millones de votos, pero Bolsonaro tuvo 58 millones de votos. Es decir que podríamos hablar de un Congreso prácticamente en dos grandes mitades. ¿Eso cómo será para el traccionar de Lula, que prometió sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza, como ya sacó a 40 millones cuando fue presidente, e imponerles impuestos a los más ricos? ¿Cómo opinás tú que se podrá gestionar o negociar eso en el Parlamento?
algunos puntos de la pregunta son muy interesantes. Una de las frases más marcantes en el día de hoy, en la reunión ministerial, Lula dijo, nosotros gobernamos para el pueblo brasileño, pero también no es que el Congreso depende de nosotros, nosotros dependemos del Congreso Nacional. Y ahí citó a Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, y Rodrigo Pacheco, presidente de la Cámara de Senadores. ¿Por qué eso? Porque fueron los dos líderes principales para articular lo que se llamó acá PEC de la transición. Autorizó al gobierno a gastar arriba del techo de gastos un montante para subsidiar el aumento ahora del Bolsa Familia, porque retornó al nombre original, sale de Auxilio Brasil para Bolsa Familia. Y segundo, de que Lula está gobernando con una amplia base ministerial en materia de partidos. ¿Tá? ¿Cómo eso impacta para quien nos está acompañando en este momento? El núcleo duro del gobierno es ocupado por el Partido de los Trabajadores, el Ministerio de Economía, la Casa Civil y así por delante. Algunos ministerios fueron colocados para partidos que apoyaron. Entonces, por ejemplo, Ministerio de Infraestructura y Transportes, Ministerio de las Ciudades, fueron colocados con el MDB, el Movimiento Democrático Brasileño, partido del expresidente Michel Temer, que fue vice de Dilma y estuvo en el impeachment de Dilma y asumió antecesor de Bolsonaro. Otro partido que se sumó es el PDT de Ciro Gómez, cuarto colocado en las elecciones, que asumió el Ministerio del Trabajo. Y el Unión Brasil, partido de Soraya Tronic, también disputó las elecciones. Curioso que es el mismo partido del senador Sergio Moro, juez de la Lava Jato, que condenó a Lula, es base aliada del Congreso Nacional, también con 3 ministerios, con destaque para el Ministerio del Turismo. Entonces, Lula está gobernando sobre lo que se está denominando hoy de una frente amplia. Entonces, buscó congregar partidos, ya dijo que por más que existan opiniones opuestas entre los líderes, entre los ministros y dentro del propio gobierno, esas opiniones que van en choque son para construir el país. ¿Cómo eso queda evidente? Porque la ministra de Planeamiento de Lula es Simone Tebet, tercera colocada y del MDB. Y el ministro de Economía es Fernando Haddad, que disputó el gobierno de Estado de San Pablo contra Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro, y perdió y asume el Ministerio de Economía. ¿Cómo eso impacta en materia regional? ¿Cómo Uruguay puede sentir esas cosas? Una de las mayores demandas que el gobierno está implementando hoy es la lógica ambiental y la transición energética. Uno de los principales comentarios que se abre aquí es aprovechar la expertise que existe en materia regional para impulsar esa transición energética, esa transición verde que se comenta. Entonces, Lula va a trabajar primero con una articulación en el Congreso Nacional, tanto discurso de pos en el Congreso Nacional cuanto en el parlatorio, en el Palacio de Planalto, fue diálogo con el Congreso, unión, trabajar en las divergencias, trabajar en la oposición y destacar que cada ministro precisa recibir, cada senador, cada diputado, ver la demanda, porque él no quiere que ningún diputado o senador vote contra porque fue mal atendido por el gobierno. Entonces el primer diagnóstico es ver cuáles son las demandas de los estados, cuáles son las demandas de las ciudades para tener una gobernabilidad durante estos 4 años. La oposición del PL, que es el partido del expresidente Bolsonaro, en este momento está muy dividida. Algunos parlamentarios del PL saludaron a Lula en la pose, otros no fueron en la pose, evidentemente hijos del presidente y apoyadores más próximos del expresidente Bolsonaro, pero en materia de apoyo de cantidad de parlamentarios, hoy
Lula disfruta de un equilibrio. El primer test va a ser la retomada del año legislativo a partir de febrero, cuando empiecen a ser enviadas las medidas del gobierno federal hacia la Cámara de Diputados y Senadores. Tú señalabas en tu exposición algo muy importante y son los temas medioambientales, que a Brasil le ha costado muy caro, a toda América Latina en realidad, porque bueno, lo que ha habido con la deforestación de la Amazonia, por ejemplo, ha sido realmente cruel y sostenido, porque el gobierno de Bolsonaro de alguna manera lo ha fomentado, lo ha permitido, echándole la culpa a otros, pero lo ha permitido. Y prueba de esto, por un lado, Lula aumentó la cantidad de ministerios de manera ostensible, ¿verdad? Creo que agregó casi 20 ministerios. Y uno de los más aclamados, e inclusive en el acto de asunción de los más concurridos, fue cuando asumió la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, que es una líder ecologista, Marina Silva, en el entendido de que Marina Silva dijo, tenemos que honrar el compromiso de París, el Acuerdo de París, que se suscribió en la década del 10, creo que en el 2016 se firmó un acuerdo de que los gobiernos debían colaborar en la reducción de la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, bueno, todo eso que ya sabemos, y hasta ahora Brasil, que es el gigante y es el pulmón de América, estaba mirando para el costado. Los temas medioambientales también ocupan un lugar preponderante en la agenda de Lula. La política ambiental es punto principal, tanto es que fue muy aplaudido en este sentido por líderes de otros estados, en que Brasil se compromete a tener un cuidado muchísimo mayor. La indicación de Marina Silva para el Ministerio del Medio Ambiente ya era algo claro, ya era algo muy indicado desde que Lula venció las elecciones, por el conocimiento que Marina tiene sobre materia climática. ¿Ah? Y Brasil se quiere posicionar nuevamente como esa voz ambiental. Y el presidente entiende que la mejor manera de tener un desarrollo, una proyección internacional, es Brasil siendo ese protagonista ambiental. Entonces, algunos puntos que están en juego en este momento para la lógica ambiental. Punto número uno, producción de alimentos. Brasil se coloca al mundo como un proveedor de alimentos y quiere mostrar que tiene compromisos ambientales para eso. ¿Dónde pueden estar los resultados? Una apertura mayor del mercado cárnico para Brasil en dirección a Europa y el mercado de pesca en dirección a Europa, que en este momento está bloqueado. Otro punto, una rastreabilidad muchísimo mayor de ganado, una rastreabilidad muchísimo mayor también, por ejemplo, de soja, de algodón, de maíz, grandes commodities que Brasil trabaja para exportar. Existe hoy un compromiso muy grande en el sector privado de trabajar en la idea del ESG y también en el área de compliance, evitar procesos de corrupción internos, pero también trabajar la ética y el respeto ambiental dentro de las empresas en todas las cadenas. ¿Cómo podemos, para quien está acompañando, cómo eso se puede hacer la traducción de esto para el ambiente en Uruguay? Uruguay puede exportar su modelo de expertise en transición energética trabajando con la matriz verde. Algo muy comentado aquí en Brasil es el proceso de energía limpia en Uruguay. También trabajar la idea de rastreabilidad del ganado, algo que es muy fuerte, para que se tenga una idea del impacto. A veces nosotros pensamos que es muy chico, pero algunas imágenes destacan. Esa imagen que en este momento ustedes ven, que ven a Sanguinetti, a La Calle y a Mujica, fue algo muy celebrado dentro de los medios de comunicación en Brasil, destacando que el equilibrio político que existe en Uruguay de un presidente de la República, venir a la pose con partidos que son antagónicos, o sea, son oposición, y estar todos juntos en la pose, muestra la cara de Uruguay, pero también muestra la cara de ese nuevo gobierno Lula de traer partidos que hicieron oposición en la elección, que hicieron oposición al PT y traerlos para gobernar. Entonces, hay señales muy claros. Lógicamente, el señal ambiental es algo que va a marcar mucho.
y que en materia regional va a ser una agenda que va a entrar en la CELAC, va a entrar en el Mercosur, se habla de la reactivación de la UNASUR y eso va a impactar en la presencia que Brasil tiene y cómo Brasil va a liderar las discusiones en materia regional a través de la representatividad en el continente para grandes fondos como por ejemplo las Naciones Unidas y ahora la próxima semana el Foro Económico en Davos, en Suiza. Justamente te iba a preguntar, la producción se me adelantó a irradiar estas imágenes de qué impacto tuvo la llegada a Brasil del presidente en ejercicio de nuestro país, Luis Lacalle Pou, acompañado de otro expresidente, por 2 veces, integrante de la coalición de gobierno, como el doctor Julio María Sanguinetti, y un expresidente de la oposición, que está en las antípodas desde el punto de vista ideológico, como es José Mujica. Eso que de alguna manera, además, ustedes de repente ven la imagen de llegar un presidente con 2 expresidentes, pero el tema es cómo se gestó aquí en Uruguay, que el presidente en ejercicio le ofreció a Mujica y a Sanguinetti y los 2 inmediatamente aceptaron y explicaron de que le parecía un muy buen gesto del presidente invitarlos y que por supuesto querían por un lado demostrarle o decirle a Brasil que es un país importante para Uruguay desde todo punto de vista y también de la robustez de nuestra democracia, que más allá de diferencias ideológicas políticas, hay una democracia consolidada que a la hora de mostrarse al mundo como país somos uno solo, ¿verdad? Y bueno, de esa manera es una imagen que ahora preguntan, cuando Lula venga, ¿también estarán los presidentes juntos? Y aprovecho ya la última pregunta, Rodrigo. Recién señalabas que el presidente Lula va a visitar Argentina, creo que es el 23 de enero, la fecha tentativa, pero también se habló de que el presidente uruguayo lo invitó y Lula dijo que sí. ¿Será en el mismo viaje que de repente venga por Uruguay? Puede ser. Se especula que Lula tiene algunos viajes marcados hasta ahora el primer trimestre de este año que pueden ser importantes en el ámbito regional. Lula va a Argentina, existe la posibilidad de que pueda reunirse con la calle, aprovechar el momento. No se habla nada de la agenda, tal vez que vaya a Uruguay, ¿tá? Pero sí se habla del viaje a Estados Unidos. Lula debe ir a Estados Unidos a reunirse con Biden y enseguida Lula va a China a reunirse con Xi Jinping. Entonces, son 2 viajes internacionales donde Uruguay debe estar muy atento. ¿Por qué muy atento? El mercado estadounidense se busca una apertura muchísimo mayor y en el segundo punto, el viaje a China dentro de la lógica Mercosur. Son puntos interesantes que Brasil está atento y que van a tener un impacto dentro de la agenda regional. Pero puede ser que en la reunión de Buenos Aires Lula o estire el viaje a Montevideo o marque reuniones bilaterales con el presidente Lacalle durante su estadía en Buenos Aires. Bueno, es importante lo que señalás. Vamos a ver cuáles son las reacciones, ¿no?, del viaje de Lula a Estados Unidos, pero sobre todo a China, buscando alianzas comerciales que ya las tienen, pero aumentar, porque Uruguay habló de un TLC con China y bueno, le cayeron con los 2 pies. Me gustaría saber si el presidente argentino también le dirá al presidente brasileño, no vayas, no firmes, porque yo no estoy de acuerdo. Allí los vemos fundiéndose en un abrazo. Alberto Fernández le viene bárbaro, ¿no?, que un presidente de izquierda de un país tan gravitante como Brasil le dé esos abrazos cariñosos, que es de los pocos que le van quedando al presidente argentino por actos propios, ¿no? Pero eso es motivo de otro análisis, Rodrigo, en tu especialidad, que es el análisis político. Te agradezco muchísimo por dedicarnos estos minutos una vez más para nuestro programa. Muchísimas gracias, hasta luego. Un gran abrazo y buen año para vos, ¿eh? Gracias. Señoras y señores, 12 de la mañana con 11 minutos, hacemos la pausa y volvemos.